Muy buenos días, nos encontramos en la semana 14 del trabajo no presencial del tercer periodo. Estamos en física grado 11 y en esta ocasión estamos tratando los temas de energía y trabajo. En el punto número 1, entonces, con los conceptos que presento a continuación, la idea es que ustedes, basados en el texto, ustedes elaboren un mapa conceptual. Recuerden entonces las condiciones para elaborar un mapa conceptual. No se trata de copiar párrafos en cada una de las cajitas, sino básicamente los conceptos como tal son los que van en los recuadros y en las cajitas, y esos deben ir interconectados entre sí a través de conectores o frases clave. ¿Listo? En el punto número 2, entonces, se nos presenta un par de situaciones de trayectorias. Cada una están a la misma altura P, a la misma altura H, en el punto P, y en la misma distancia horizontal S, que es en la cual pues está el punto Q. Ahora bien, para ambas trayectorias, entonces, la idea es hacer los siguientes cálculos. 1. El cálculo de la energía potencial del objeto en el punto P. Tanto para la trayectoria A como para la trayectoria B, la energía potencial es la misma, puesto que estamos hablando de un objeto que tiene la misma masa y está ubicado a la misma altura. Y en la segunda, la idea es calcular el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria A, que es en este caso una sola rampa, y en el tercer punto la idea es calcular el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria B, que en este caso serían como dos rampas, una con inclinación de ángulo θ a lo largo de una distancia de 1 y otra a lo largo de una distancia de sub 2 con un ángulo de inclinación beta. Ahora bien, entonces aquí voy a hacer aclaración de cada una de las fórmulas que nos pueden servir para calcular esos tres puntos. En este caso estamos hablando de una altura de 55 metros y una distancia horizontal S de 100 metros. Para la trayectoria A, entonces este ángulo de inclinación φ pues va a ser igual a que al inverso tangente de ¿quién? De la altura sobre la distancia horizontal. Y para calcular la distancia sobre la cual eventualmente calcularemos el trabajo a lo largo de la trayectoria A, aquí utilizaremos el teorema de Pitágoras. En este caso sería la raíz cuadrada del cuadrado de los dos catetos, que en este caso serían las medidas vertical y horizontal. Ahora bien, para la trayectoria número B, entonces aquí eventualmente tenemos la altura, tenemos la distancia S total, tenemos el ángulo θ de 50 grados para este ejemplo, la altura H1, 20 metros. En este caso, entonces, para calcular eventualmente la distancia de sub 1, utilizaremos la altura H1 y utilizaremos el seno del ángulo, teniendo presente de que el seno del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, con la fórmula de sub 1 igual a H1 sobre seno de θ, nosotros vamos a calcular el primer desplazamiento. Ahora bien, para calcular la medida horizontal S sub 1, utilizaremos la razón tangente, puesto que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y conociendo S sub 1, nosotros podemos calcular S sub 2, que es igual a la diferencia entre la distancia horizontal total S menos la distancia S sub 1 que la calculamos previamente. Y el cálculo de la altura H sub 2 pues va a ser igual a ¿qué? A la diferencia entre la altura total H menos la altura H sub 1 que previamente la conocemos. Ahora bien, para calcular la distancia de sub 2, entonces eventualmente vamos a tener en cuenta la distancia S sub 2 y la altura H sub 2, y en este caso es como si estuviésemos calculando una hipotenusa. Ahora bien, para el cálculo del ángulo beta, nosotros lo vamos a hacer con el inverso tangente de ¿quién? De la altura 2 sobre la distancia horizontal S sub 2. Entonces, para el primer punto, el cálculo de la energía potencial del objeto en el punto P, pues tomamos como referencia la horizontal que pasa por el punto Q, y la energía potencial en el punto P sería la multiplicación de la masa por la constante de la gravedad por la altura.
En nuestro ejemplo, la masa vale 70, la constante de la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la altura 55 metros, que para ambas trayectorias es la misma altura, y en este caso al multiplicar los tres valores obtenemos 37.730 julios. Listo, esa sería nuestra energía potencial. Ahora bien, el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria A, ¿cómo sería? Recuerden que el trabajo es igual a la fuerza, que en este caso sería la fuerza mg del peso, multiplicado por ¿quién? Por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Y en este caso, la altura vale 55, en este caso la distancia horizontal vale 100, y en este caso la distancia, el desplazamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de 55 cuadrado más 100 cuadrado, y ahí tendríamos que nuestro desplazamiento vale 114.2. En este caso nuestra fuerza mg vale 70 por 9.8, en este caso nuestra fuerza mg valdría 686 newtons. Y el ángulo, en este caso nuestro ángulo, en este caso de la rampa, nuestro ángulo phi, nosotros lo calcularíamos con el inverso tangente de la razón de las dos, de la distancia vertical con respecto a la distancia horizontal, y en este caso nuestro ángulo phi vale 28.81 grados. Pero entonces el ángulo alfa que va a existir entre el peso y la distancia va a ser el complemento del ángulo phi, que en este caso sería 90 menos 28.81 grados, lo cual nos daría que el ángulo que se ejerce entre el peso y la distancia horizontal es de 61,19 grados, que al reemplazarlo en nuestra fórmula de trabajo nos da 686 por 114.12 por el coseno de 61,19, que coincide con los 37.730 julios que nosotros calculamos en el inciso A. Y en el dato del C, nosotros vamos a calcular el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria B. En este caso, al reemplazar en nuestras fórmulas, nosotros vamos a pretender calcular tanto nuestra distancia d sub 1, que vale 26.10 metros, y nuestra distancia d sub 2, que vale 90.28, y en este caso, por ejemplo, para la trayectoria de sub 1 el ángulo sería 90 menos θ, y para la segunda trayectoria nuestro ángulo formado va a ser 90 menos beta. Aquí hemos calculado los ángulos alfa, los ángulos θ y el ángulo beta. En este caso entonces nosotros vamos a determinar el trabajo del peso realizado a lo largo de la trayectoria B. Entonces aquí inicialmente este primer trabajo lo vamos a calcular a lo largo de la distancia d sub 1, y en este otro lado lo vamos a calcular a lo largo de la distancia d sub 2, teniendo presente que la distancia, el peso como tal es de 686, la distancia d sub 1 es 26.18 y la distancia d sub 2 es de 90.28. Aquí estamos sumando los dos trabajos a lo largo de los dos desplazamientos con diferente grado de inclinación, y al consolidar nos da los mismos 37.730 newtons. Julios, perdón. Entonces aquí nosotros vemos que el trabajo realizado por el peso no depende de la trayectoria seguida por el objeto entre el punto P y el punto Q. Ese resultado sugiere que el trabajo realizado por el peso es independiente de la trayectoria. Entonces aquí ustedes, con los datos que ustedes van a tener en el problema, ustedes van a demostrar que el trabajo calculado es independiente de la trayectoria, ya sea totalmente vertical o ya sea en un solo plano o ya sea repartida en dos planos inclinados. En eso pues vamos a verificar pues como ese principio de independencia del cálculo del trabajo.